trabajando y venía inmerso en el mensaje. Lo alcancé a escribir completamente, estructurar, ¿verdad? Para presentarlo. Y el Espíritu Santo me inquieta y me dice, no es el tiempo. No es el tiempo de ese mensaje. Y ese es un desafío que muchas veces los que tenemos la responsabilidad de compartir un mensaje, no es solo entender qué es lo que Dios quiere decir a una iglesia, sino que también cuándo es el tiempo de soltar esa verdad. Y creo que el Espíritu Santo en esta oportunidad ha hablado muy fuerte a mi corazón. Por lo tanto, me ha cambiado el rumbo del mensaje, que es lo que quiero compartir con ustedes esta mañana. ¿Y por qué les digo esto? Porque evidentemente me siento responsable de lo que el Señor vaya a hacer con usted, en su corazón, en su casa, en sus hijos, en su familia, en su vida. Y nunca me voy a olvidar, en una oportunidad estaba allí a ya segundos de subir a este altar y viene mi pastor José, y me dice, ¿cómo estás, hijo? Y yo le respondo, con temor de Dios, mi padre, le digo yo. Y él me dice algo que realmente me marcó, porque él me dice, el día que no sientas eso, no te subas ahí arriba, me dijo eso. Y evidentemente eso, si bien es una respuesta quizás políticamente correcta, ¿verdad? De que todos entendemos que lo que hacemos es con temor de Dios, amados, tiene una trascendencia y una profundidad que sentimos muchas veces esa carga, esa responsabilidad con el Espíritu Santo. Así que con ese temor de Dios, yo quiero que levante la mano y me ayude en este momento a pedirle al Espíritu Santo que Él sea fluyendo, disponiendo en esta mañana el corazón para recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, nos dirigimos ante tu presencia, rogándote, Señor, que seas tú hablando en este momento, Señor. Que seas tú fluyendo en la palabra que tienes para la iglesia, y que seas, Espíritu Santo, tú encaminándonos y guiándonos hacia el propósito que tú quieres para cada uno de nosotros. Señor, creemos en lo que estás haciendo. Creemos que somos una fuente de avivamiento. Creemos que veremos niveles de glorias mayores. Y también creo, Señor, que esta palabra, Padre mío, marca nuevos inicios en nuevas personas en este tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice conmigo, amén. Gracias, Señor. Le da un aplauso al Rey que vive. Aleluya. He titulado este mensaje, amados míos, una carta en el bolsillo. Una carta en el bolsillo. Y quisiera partir contándoles un testimonio, que no es mío, es un testimonio real, que le escuché a un pastor que admiro y respeto mucho, que también esta casa le respeta y le honra. Es un pastor joven de una iglesia bien conocida, quizás en Santiago, se podría decir, y en el mundo también. Y esto pasó, esto es real. Él lo contó al menos en una predicación que lo oí. Él lo contó como algo verdadero y evidentemente a mí me impactó y se los quiero compartir. Y el pastor cuenta que en una oportunidad fue invitado a ministrar a un tiempo de jóvenes, a un congreso de jóvenes, a otro lugar. No especifica dónde, solo dice él que fue invitado. Y en eso el Espíritu Santo se empieza a mover de una manera muy fuerte. Empiezan a haber bautismo en lengua, empieza a haber un quebranto de parte del Espíritu Santo hacia todos los que estaban ahí, y hay un momento y se genera una atmósfera espiritual poderosa, como lo que ocurrió aquí el día viernes. ¿Cuántos estuvimos acá? Tremendo lo que el Señor hizo y va a seguir haciendo. Y era algo parecido a lo que ocurría acá. El Señor estaba hablando, el Señor estaba allí fluyendo con poder. Y él en ese momento está ministrando, ya terminando el mensaje, cuando en eso ve a un muchacho que viene caminando desde la entrada, completamente vestido de negro y con los brazos empuñados así. Y obviamente eso a él le llama la atención, quizás en una iglesia, en un momento tan poderoso del Espíritu, ver a alguien con esa resistencia. Su rostro era realmente un rostro de mucha tristeza, de muchas situaciones internas que tenía ese joven, pero lo más impactante era la postura con la cual él venía hacia el altar.
Es más, el pastor incluso hasta se asusta un poco y creyó que quizás lo iba ahí a agredir, porque venía con una actitud y en su rostro reflejaba rabia, odio, mezclado con otras cosas, y él avanzaba a ese joven vestido de negro y con los brazos empuñados así. Y seguía avanzando y el pastor ministrando, y en eso el Espíritu Santo le habla. Y le dice el Espíritu Santo al pastor, y le dice: dile a ese joven, eres libre, yo no te condeno. En eso él escucha ese mensaje de parte del Espíritu Santo. Y yo trato de entenderlo, porque yo me imagino estando aquí y el Señor dándome quizás una palabra específica para alguno de ustedes, y uno dice: Señor, eres tú. Entonces él empezó a luchar en su interior, y nuevamente el Espíritu Santo le dice: dile a ese joven, eres libre y yo no te condeno. Y él empieza a luchar y dice: ya, Señor, está bien. Y le dice: hey, tú, el joven de negro que viene ahí con las manos empuñadas, cruzadas en el pecho, dice el Señor que eres libre y Él no te condena. Y adivina lo que sucedió. Nada. El joven siguió avanzando con la misma actitud hacia adelante. Y ahí él dice: Señor, me equivoqué, ¿qué pasó? Y él empieza a luchar en su interior. Y nuevamente el Espíritu Santo lo inquieta y le dice: vuelve a repetirle, eres libre y yo no te condeno. Por segunda vez el pastor le vuelve a decir al muchacho: joven, eres libre, el Señor no te condena. Y el muchacho nuevamente no reaccionó a nada. Siguió avanzando hasta que por tercera vez él le dice: Señor, ya son 3 veces. Tienes que hacer algo, o me estoy equivocando yo, no estoy escuchando tu palabra, me desconecté de tu sintonía, Señor, pero no entiendo por qué está pasando esto. Y vuelve el predicador a decirle: joven, dice el Señor, eres libre, yo no te condeno. Y en eso el joven rompe en llanto y se pone a gritar y a correr y dice: soy libre, soy libre, soy libre. Y se pone, y hay un momento allí donde el Espíritu Santo se apodera del lugar y se apodera de ese joven. Termina el mensaje. Él se va, está saliendo a su auto, ¿verdad? Terminó la reunión, todos para la casa. Cuando en eso viene el pastor de esa iglesia y le dice: hey, espérame, no te puedes ir. Y se acerca el pastor de la iglesia al pastor, al invitado, ¿verdad? Y le dice: lee esta carta. Y le pasa una carta al pastor que declaró esa verdad sobre ese joven al que estaba predicando. Y le entrega la carta y la carta así como cuando usted saca una hoja de cuaderno, ¿verdad? Con los flequillos todavía, ¿cierto? Escrita con lápiz pasta. Y esa carta decía algo más o menos así: queridos pastores, familia y todo aquel que lea esta carta, hoy he decidido quitarme la vida. Y empieza a describir en 3 párrafos por qué él había decidido quitarse la vida. Porque él había determinado que ya su sentido, su propósito de vivir ya estaba destruido. Entonces cuando el pastor lee esa carta y dice: pero dime quién es el joven, hay que ir a verlo, lo podemos evitar, se va a quitar la vida, ¿dónde está? Y quiero orar por él. Y el pastor que le entrega la carta, el pastor de la iglesia, se ríe y le dice: no estás entendiendo. Esta carta era de ese joven de negro que declaraste que el Señor lo liberaba y que no lo condenaba. Aleluya. Santo eres, Señor. Ese joven se llama Sebastián. Y resulta ser que la carta también la firmaba en el último párrafo y decía: si Dios no hace algo conmigo hoy, esta es mi sentencia de muerte, dice. Muy dura. ¿Sabes, amada iglesia? A veces, amados míos, como ese muchacho, él tenía una carta allí de renuncia, una carta de muerte, una carta de dejar todo. Quizás un pasado oscuro que le atormentaba en casa, quizás un presente lleno de miedos por la situación que vivía allí, quizás un presente marcado por algún fracaso, quizás algo que estaba en su interior y no fue capaz de decírselo a alguien, a confiar en alguien, en sus padres, en un amigo,
O quizás un llanto que nadie nunca vio. O a lo mejor noches sin dormir de las cuales se atormentaba y decía: Señor, ¿dónde está la salida? Que lo llevó a tomar esa decisión. Y a lo mejor ninguno de nosotros, o puede ser que sí, pero quizás usted no ha tomado una determinación así de quitarse la vida. Pero hay veces que esa carta también es nuestra. A veces tenemos una carta en el bolsillo que renuncia por los procesos difíciles que vivimos, por las circunstancias que a veces vivimos y no entendemos, por las situaciones que muchas veces pasamos, por ese presente que quizás está marcado por algún fracaso puntual. Sabes, yo pensaba en esto y decía: ¿qué sucede cuando no somos nosotros quienes cuentan el testimonio? Vemos acá muchas veces a alguien contando un testimonio maravilloso de que el Señor los bendijo con una casa, maravilloso, y nos gozamos, pero quizás también del otro lado estamos muchos diciendo: Señor, ¿cuándo yo? Y nos cuestionamos esas verdades, y nos cuestionamos esas situaciones, y eso nos va haciendo renunciar. Y sabes, yo no te digo esto porque quieras llegar a tu alma para llegar a tus sentimientos. Te lo digo no solamente porque es parte de un sermón, sino que te lo digo porque muchas veces yo también me he sentido así. Yo muchas veces dije: Señor, miren, una vez con Pastor Juan Manuel, si usted está, él está por ahí, ahí está el Pastor Juan Manuel, vimos a 2 sillas más adelante, en un lugar donde estábamos los dos, cómo una persona se le regeneraron los pulmones. Y usted me va a decir: ¿cómo? Llegó con un tanque de oxígeno y se sentó 2 sillas más adelante que nosotros. Esa persona venía verde en su semblante. No podía ni siquiera sentarse o caminar 3 pasos, que se ahogaba, y venía con un carrito de oxígeno. Fue así mi pastor. Resulta ser que el hombre de Dios que estaba ahí ora, declara una palabra de sanidad, y después vimos a esa persona correr por el altar. Fue increíble. Y eso nunca lo voy a olvidar porque lo vi con mis propios ojos. No fue un montaje, no lo vi en un video de YouTube, no, lo vi yo estando presente con un testigo, que es mi pastor Juan Manuel. Entonces yo decía: Señor, regeneraste pulmones y a mí que solo me falta una célula. Entonces nosotros caemos muchas veces en generar esa carta y decir: Señor, ya tú no tienes nada conmigo. Señor, parece que yo estoy cada vez más lejos de tu mirada por mi situación, por la circunstancia en la que estoy. Y a veces, amados míos, terminamos amando el proceso, resignándonos a que pareciera ser que nunca va a cambiar nada y que el Señor nos tiene olvidados o que nos dejó ahí abandonados. Y después nos acordó de nosotros cuando venían las olas, cuando pegaban en nuestra vida con nuestros hijos. Este tiempo que llevo sirviendo a los jóvenes, he visto padres llorar por sus hijos, por drogas, situaciones que dicen: Gustavo, yo no sé hasta cuándo. Y a veces esa carta de este muchacho, que a lo mejor refleja un fracaso de nosotros, quizás un fracaso financiero, quizás un fracaso en el matrimonio, quizás un fracaso en los hijos, quizás un fracaso laboral. Muchas veces decimos: Señor, pareciera ser que me olvidaste. Señor, pareciera ser que me abandonaste aquí y tú estás por allá viendo el proceso y ves que me hundo, Señor, y no me tiendes la mano. Y tomamos esta actitud, amados míos, de firmar una carta. Pero hoy el Señor viene a decirte, amada iglesia, Jesús te dice: entrégame tu carta que yo te entregaré una mejor. Bendito el Señor. Entrégame esa carga que yo te entregaré una carta con promesas, una carta con un propósito, una carta para que entiendas que el día de mañana todo proceso vivido va a dar fruto según el tiempo que tenga Dios para ti. Yo muchas veces oré y dije: Señor, ¿cómo voy a poder orar por sanidad por alguien si yo mira mi condición? Y me lo cuestioné y me provocó de alguna manera muchas dudas, creyendo que a lo mejor el Señor sencillamente no quería nada conmigo. Pero entendí una vez cuando escuché al pastor Satirio dos Santos, hombre a quien honro y respeto también. Él dijo que cuando fue obedeciendo la visión, cruzando la selva y llegó hacia la tierra donde el Señor le mostró en sueño, donde comió pan con mantequilla y leche, dice él, cuenta de que cuando llega ahí
arriesgando la vida, cruzando por la selva con su familia, con sus niños pequeños. Todas las puertas al principio se le cerraron. Y dice él que él se metió a llorar a un cuarto y le decía: Señor, yo no voy a volver derrotado a Brasil, porque prefiero que, si tengo que llegar a dar explicaciones porque supuestamente me equivoqué en la visión, prefiero que me quiten la vida aquí. Pero yo no voy a llegar diciendo que me equivoqué, porque estoy seguro que tú estuviste ahí. Cuando él hace esa oración, amados míos, el Señor comenzó una obra tremenda en Cúcuta. Hoy día más de 250 iglesias satélites en el mundo, porque obedeció a una visión aún no teniendo nada. Y cuando yo escuché eso, amados, el Señor me habla a mi corazón y me traspasa. Y perdón que sea tan autosuficiente, pero te estoy hablando desde mi propia experiencia. Y yo le digo: Señor, entonces si ha sido tu determinación mantenerme en esta condición por más de 30 años, Señor, Padre mío, que valga cada uno de los años de proceso para tu gloria y para tu honra. Y eso es lo que el Señor viene a decirte hoy. A lo mejor hay una carta de renuncia en tu bolsillo frente a la situación en la que vives. Quizás algún pecado, alguna situación, alguna adicción que no puedes dejar, situaciones que te golpean el corazón cuando las ves. Pero hoy te dice el Espíritu Santo que quiere darte una nueva carta. Mira lo que dice el Señor allí en Mateo 11:28. Y yo voy a leer una versión que no es una versión común, es una versión en inglés que se llama El Mensaje, que yo la traduje por si a lo mejor no le cuadra con su Biblia. Y ahí el Señor dice: estás cansado, dice Jesús, estás desgastado, estás agobiado, ven a mí, sal conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo descansar de verdad. Camina conmigo, trabaja conmigo, observa cómo lo hago, dice el Señor. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No pondré nada pesado o mal ajustado sobre ti. Hazme compañía y aprenderás a vivir con libertad y ligereza. Esa es la carta que Jesús tiene para ti hoy, frente al peso que tienes de la carta tuya en el bolsillo, que muchas veces tiene una sentencia de renuncia. ¿Estás cansada, iglesia? ¿Estás agobiada? Amados, caminemos junto a Jesús. Hay una invitación. ¿Y qué pasa si yo te diría que Jesús también quizás tuvo su propia carta? Ay. De repente creemos que el ministerio del Señor fue fácil. Pero ¿qué pasa si te digo que Jesús también tenía o pudo haber tenido la suya? Acompáñame, Dani, allí al Salmo 88. Y este salmo es poderosísimo. ¿Sabes por qué? Porque este salmo, dicen muchos que estudian la palabra, que es una oración que Jesús pudo haber hecho desde el sepulcro mismo, cuando rato después expira y Él con sus propias palabras dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por lo tanto dice el salmo así: Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche clamo en presencia tuya. Sé que llegue ante ti mi oración, dígnate escuchar mi súplica. Tan colmado estoy de calamidades que mi vida está al borde ¿de qué? Del sepulcro. Ya me cuentan entre los que bajan a la fosa, parezco un guerrero desvalido. Me han puesto aparte entre los muertos, parezco un cadáver que yace en el sepulcro. De esos que tú ya no te acuerdas porque fueron arrebatados de tu mano. Me has echado en el foso más profundo, en el más tenebroso de los abismos. El peso de tu enojo ha recaído sobre mí. Amados, hay que entender una verdad aquí. ¿Y por qué es que se interpreta que este salmo es de Jesús? En el Espíritu, de manera profética. Porque, amados, entendemos que en la cruz Él soportó la ira del Padre que usted y yo merecíamos. Por lo tanto, esa persona que está hablando ahí, amados, es alguien que está bajando al sepulcro. Y el Salmo no distingue si se lo merece o no se lo merece. Solamente le está diciendo que la ira de Dios recayó sobre él. Y dice: me has abrumado con tus olas. Selah. Pausa. Leámoslo como se escribió. Ese Selah es una pausa, un momento. Respiramos y dice:
Me has quitado a todos mis amigos y ante ellos me has hecho aborrecible. ¿Quiénes fueron los que gritaron allí que lo crucificaran después que había hecho milagros entre la gente? Después que él había hecho tantas cosas, hoy esos mismos estaban gritando que lo crucificaran. Y posteriormente a eso, otros 2 escondidos llenos de miedo, y ya había sido negado por uno. Estoy aprisionado y no puedo librarme. Los ojos se me nublan de tristeza. Yo, Señor, te invoco cada día. Era un justo, ¿se da cuenta? Te invoco cada día y hacia ti extiendo las manos. ¿Acaso entre los muertos realizan maravillas? Mire la pregunta. ¿Pueden los muertos levantarse a darte gracias? Y otro respiro, otro cela. ¿Acaso en el sepulcro se habla de tu amor y de tu fidelidad en el abismo destructor? Dice la palabra que ¿dónde estuvo el Señor aquellos días? Siguiente, Dani. ¿Acaso en las tinieblas se conocen tus maravillas o tu justicia en la tierra del olvido? Yo, Señor, te ruego que me ayudes. Por la mañana busco tu presencia en oración. ¿Por qué me rechazas, Señor? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo he sufrido desde mi juventud. Dice la palabra que el Señor fue experimentado ¿en qué? En quebranto. Yo he sufrido desde mi juventud. Muy cerca he estado de la muerte y ya no puedo más. Tu ira se ha descargado sobre mí. Tus violentos ataques han acabado conmigo. Todo el día me rodean como un océano. Me han cercado por completo. Me has quitado amigos y seres queridos y ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Ahí termina Dani. Eso fue el Señor, amados. Luego de eso dice la palabra que el Señor lo levantó de los muertos y resucitó al tercer día. De lo contrario, vana sería nuestra fe. Es por eso que frente a una carta a lo mejor de angustia, de tristeza, una carta de renuncia, viene Dios, hace factible su promesa y te saca del sepulcro y te levanta al tercer día. Porque así dice el apóstol Pablo, que con Él fuimos crucificados, pero también con Él fuimos restaurados, fuimos resucitados y en Él hay vida eterna. ¡Aleluya! Ese es el ejemplo de Jesús, que frente a las situaciones clamó al Señor, en ese abismo, en ese sepulcro, en esa circunstancia donde quizás ya tu renuncia estaba allí. Mire lo que dice Apocalipsis 3:10. Está hablando el ángel a la iglesia de Filadelfia y dice: ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré a la hora de la tentación, dice la palabra. Esa palabra tentación del original significa calamidad, significa prueba, significa aflicción, del griego peirasmos. Te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vale decir, aquí estando en esta dimensión, amados míos, tendremos situaciones difíciles, seremos tentados, tendremos aflicción, tendremos calamidad. Pero es allí donde nuestra constancia, esa palabra constancia es una palabra compuesta del griego uponé, que es hipo, que es bajo, y meno, que es soportar. Es decir, soporta, es la capacidad de soportar la prueba. Una capacidad de Dios que da a los creyentes para que puedan permanecer bajo Él frente a los desafíos que Él le asigna. Por lo tanto, aquí la exhortación a la iglesia es esa. Es decir, ya que has guardado mi mandato de ser constante, de soportar la presión, de soportar, en este caso, la aflicción, amados, Él nos va a sacar victoriosos desde aquella aflicción que viene para el mundo entero. Y mire lo que dice el versículo 11: vengo pronto. ¿Cuántos lo creen? Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite ¿qué? Ay, para que nadie te quite la corona. Esa palabra corona, en el griego hay 2 coronas. Está la diadema, que es la corona como joya, con oro, ¿verdad? Con diamantes, con piedras preciosas. Y ahí el griego que ocupa ahí es estéfanos, que es una corona de ramitas que ocupaban los campeones griegos.
Entonces dice, que nadie te quite la corona, amados míos. Oh, no está el énfasis, por ahí estaba el hombre que hace ejercicio. Que nadie te quite esa corona de llegar a la meta con el poder del Espíritu Santo. Es por eso que hay que aferrarse a lo que tenemos. A lo mejor te queda un poco de fe, a lo mejor te queda un poco de ánimo, a lo mejor te queda un poco de capacidad de arrodillarte al Señor y decirle: Señor, te necesito. Aférrate a eso y sal de allí, sal de la cueva. Amados, hay cartas personales que ponen en riesgo la corona de la vida. Hay veces que guardamos cartas en nuestro interior de autodestrucción, de sabotaje, que ponen en riesgo mi corona, la que el Señor puso en tu cabeza el día que aceptaste el llamado y Él te lavó con su sangre bendita. Bendito el Señor. Por lo tanto, amados míos, es de nuestra responsabilidad cuidarla para que nadie te la quite. Y mire lo que dice el 12: al que salga vencedor, bendito el Señor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. ¿Sabes? Quien persevera en el medio de la crisis no puede permanecer anónimo. No puede permanecer anónimo. Es imposible, amada iglesia, que tras haber soportado los embates del enemigo, del proceso, de las circunstancias, aún quizás con una carta de renuncia en el bolsillo, haber sido firme en ese tiempo y permanecido en Cristo, es imposible que permanezcas anónimo. El Señor te hará visible, te pondrá como columna de su templo. Y mire lo que dice: y no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén. Eso está hablando de salvación. Es decir, no es solo aquí que Él te sacará del anonimato, sino que también eso repercutirá en tu eternidad con tus generaciones. Por lo tanto, es demasiado importante entender que hay que destruir cartas en nuestro bolsillo que pongan en cuestionamiento el poder de Dios sobre tu vida. De ahí que David dirá: sacaste en mi vida del anonimato, me diste una corona y un vestido real, porque tú exaltaste al pequeño. Porque no puede ser que alguien, después de haber soportado fielmente los embates, permanezca en el anonimato. Es por eso que el llamado al servicio, amada iglesia, no es solamente una responsabilidad que te ponga a alguien frente a un rol que cumplir en la iglesia, sino que tiene que ver con una corona de Dios en tu vida que te dice que de tu experiencia tienen que comer otros que necesitan y que están viviendo el proceso que tú vives hoy. Ese es el llamado. Por eso que el Señor te saca del anonimato, no para que tú brilles, sino que para que haya una nación que coma de ti. Y eso fue lo que no entendieron los hermanos de José, porque ellos creyeron que se inclinaban ante él, por eso se enojaron. El punto está que el Señor sacó del anonimato a José para alimentarlos a ellos años después, para que no murieran de hambre. Y para que el propósito que el Señor puso y la promesa que Dios le dio a Abraham se cumpla con el nacimiento de Cristo y la iglesia. Entonces es demasiado importante entender esta verdad. Quien persevera no puede permanecer en el anonimato. No podemos permanecer sentados después de haber sufrido los ataques del enemigo y haber permanecido bajo las alas del Omnipotente. La gente tiene que comer de ti, no solamente de tus testimonios, quizás de poder del Señor, que está bien y nos gozamos, sino que también de tus lágrimas para enseñar muchas veces que ese no es el camino. Eso también, amados míos. Me encanta la palabra porque dignifica tanto a los hombres de Dios, pero también habla de sus debilidades. David se acostó con la mujer de uno de sus más fieles generales y fue alguien que anduvo conforme al corazón de Dios. ¡Wow! Porque, amados, de nuestros errores también se aprende. De nuestros errores también podemos ser transformados. Y sabes, hubo un hombre que yo creo que también tuvo una carta en el bolsillo. Quizás también tuvo una carta de renuncia en uno de los peores momentos de su vida, y ese fue precisamente David. Él se autodefine en algún momento de la palabra como una pulga y un perro muerto. Él se nombra así. ¿Qué tienes conmigo, con esta pulga
¿Y eso por qué? Porque hubo una persecución brutal por parte de un hombre que no contuvo la envidia cuando fue reemplazado por Dios. Ese hombre era el rey Saúl. Fuerte. Entonces David, ¿qué hace? Tiene que ir a esconderse porque ya no puede soportar más esa presión. Ya no puede soportar más esa persecución, que lo van a matar, y le respiraba en la oreja y venía y se iba para allá. Se tuvo que hacer el loco y tuvo que hacer tantas cosas para sobrevivir. Después de que pasaron 15 años aproximadamente donde Samuel lo unge como rey. Y yo me imagino a David viviendo eso. Y yo le hubiese dicho a lo mejor: Señor, para esto me ungiste, para que este hombre persiguiera, para matarme todos los días de mi vida. Pero yo no voy a levantar la mano contra él. Es decir, esto va a durar hasta que tú digas que se acabe. Porque a lo mejor al segundo año David era un experto en batalla, amados míos. ¿Usted cree que le hubiese costado? De hecho, una vez pudo hacerlo y le cortó un trozo de su capa y se lo mostró. Te tuve en mis manos y te honré. Te tuve en mis manos y respeté la autoridad de Dios que está puesta en ti. David le dice eso. Pero, amados míos, yo creo que muchas veces David nunca se imaginó cuando Samuel le echaba el aceite ahí en casa. Le echaba el aceite. Yo creo que David nunca se imaginó estos 15 años que le venían. Después que cantaban David mató 10,000, David venció a Goliat, nunca se imaginó la persecución que vendría. Y es ahí, como dice la palabra, que partió David de allí. Primera de Samuel 22:1. Y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda su casa y la de su padre supieron, fueron allí a reunirse con él. Además, se le unieron todos los afligidos, los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y llegó a ser su jefe. Habían con él como 400 hombres. David, arrancando de la presión de Goliat, va y se refugia en una cueva donde se encuentra con gente que está peor que él. Estaban afligidos, estaban endeudados y estaban amargados. Ahí la palabra afligido, amados míos, es del hebreo matzok, que significa una angustia, un miedo. Y muchas veces nosotros somos esos afligidos en esa cueva. Quizás una angustia o un miedo a no calificar muchas veces frente a los estándares de la sociedad que pone. Quizás porque no tenemos el auto que soñamos o no vivimos en la casa que queremos. Entonces esa situación empieza a provocar una aflicción, porque no califico bajo el estándar de éxito que muchos tienen. Y eso empieza en mí a generar una tristeza y decir: Señor, y empezamos a obviar lo que el Señor hace por nosotros en el presente. Empezamos a mirar para el lado y empezamos a ver que a lo mejor el Señor prospera a tal hermano y pasan cosas, y yo digo: Señor, mi empresa no arrima, mi trabajo. Habían también endeudados, del hebreo nachá, que significa apremiado. Eso es un término jurídico, presionado en el cuello. Esa presión que se siente allí, que significa insistencia frente a la falta de recursos para cubrir necesidades. A veces nuestro estado del alma, amados míos, está ligado a las deudas que tenemos. Si no tenemos una familia perfecta, hijos perfectos, tengo una deuda familiar. Y nos empezamos a autoendeudar de cosas que muchas veces solo Dios puede transformar. ¿Sabes? Si hay algo que yo he visto este último tiempo y me he dado cuenta de eso, es que las mayores lágrimas de un padre las causamos los hijos. Pueden haber situaciones quizás difíciles por otras circunstancias, pero nosotros los hijos causamos muchas lágrimas a los padres. Pero sabes, papá, mamá, yo te quiero decir algo. Muchas veces, aunque tú trates de hacer lo imposible por tus hijos para que tomen buenas decisiones, a veces se van a equivocar. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que nosotros, ya habiendo enseñado lo correcto en casa, habiendo puesto la disciplina correcta en casa, habiendo formado correctamente en casa, lo demás lo tiene que hacer Dios. No deje de orar por ellos, no deje de ayunar por ellos, no deje de cubrirles. Va a llegar el tiempo que el Señor lo va a tomar, lo va a mechonear y le va a decir: ven, y lo va a traer como lo hizo conmigo, amada iglesia. Si lo cree, denle un aplauso al Señor.
pero que eso no provoque en ti una sensación de no calificar frente a un modelo que muchas veces creemos que está. Amados, hay veces que los padres hacen las cosas correctas, pero los hijos tomamos malas decisiones, de cabezones que somos. Es así. No es lo mismo hacer algo cuando mamá o papá no lo autorizan a hacerlo con todo el permiso del mundo. A mí me da mucha risa una situación cuando los padres dicen, y los niños son pequeños, estoy hablando 14, 15 años, no, que pololee nomás y total igual lo va a hacer. Yo creo que sí, o sea, puede ser que igual lo haga, pero no es lo mismo cuando usted autoriza. Porque como usted autoriza, el muchacho está tranquilo tomando la decisión. Pero si usted le dice, no es tiempo de pololear porque tienes que madurar y primero aprender a hacer tu cama, ¿o no? Primero tienes que aprender a que la micro se paga. Entonces no es tiempo todavía de tener esas responsabilidades. Puede ser que el muchacho de todas maneras pololea igual, pero no bajo el consentimiento del padre. Entonces va a estar consciente que si mamá y papá lo pillan, va a tener un problema, porque no se ha autorizado. Ahí está el punto, amados míos. Enseñar lo correcto, poner la palabra de Dios, poner la carta fundamental en casa y descansar en Él. Porque va a llegar el tiempo que ellos también van a tener que tener un encuentro con Jesús. Y es ahí donde ellos van a entender y van a tener que derramar lágrimas, quizás de sus decisiones tomadas. Amados míos, lo que nos falta muchas veces nos endeuda y nos va haciendo una deuda en el corazón y en nuestra alma. Y eso nos lleva al tercer estado de esta gente, que es amargura de espíritu. La palabra original ahí es mara, que significa furia cruel, cólera, odio, que muchas veces la tenemos contra nosotros mismos. Por eso nos descalificamos. Por eso nos vamos a meter a una cueva y nos escondemos. Porque después de sentirnos tan endeudados, decimos, no sirvo para nada, ya esto no tiene remedio, no puedo hacer nada, y nos rendimos y nos escondemos en una cueva y transformamos esa rabia contra nosotros mismos. Y dice la palabra que todo reino dividido contra sí mismo, ¿qué pasa? ¿Qué dice Jesús? Cae. Y es así como te quiere el diablo, autodividiéndote para que entres en enemistad contigo mismo. Entonces forma una fortaleza y te aniquila en esa cueva. Entonces la gran pregunta para ir aterrizando todo esto es, bueno, Señor, entonces ¿cómo salgo de la cueva? Si a lo mejor inconscientemente nos metimos en una y nos quisimos arrancar, ahora ¿cómo salimos? Amados, usted puede a lo mejor en su búsqueda personal encontrar 1000 respuestas. Yo quiero darle 2 esta mañana. La primera, diga conmigo, clamando. Y la segunda, adorando. Clamando y adorando. Son las 2 formas que Dios establece aquí, al menos con este ejemplo de David, para salir de la cueva. Mire, fíjese, Salmo 142. Vamos a ver cómo David clamaba. Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. A voz en cuello, Señor, le pido ayuda. A voz en cuello al Señor le pido compasión. Ante Él expongo mis quejas. Ante Él expongo mis angustias. Amados, aquí ya hay una verdad. Y es que las lágrimas no solo se depositan en la almohada. Las lágrimas se depositan en Jesús. Ante Él expongo mi queja. No ante mi almohada, no ante un cuadro, no ante mi pieza cerrado para que mis 4 paredes me oigan, sino que ante el Señor inclinado de rodillas, postrado, le digo, Señor, esta situación me tiene abrumado, me tiene presionado, me tiene endeudado, me tiene afligido. Ante ti deposito mis lágrimas. Cuando no me queda aliento, tú me muestras el camino. Algunos me han tendido una trampa. Amados, a veces esos algunos es gente cercana, y eso nos duele, porque es gente de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros cercanos. Y sigue allí el 5, me voy a ir saltando porque es muy largo, y dice: a ti, Señor, te pido ayuda. A ti te digo, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Amados, cuando todos abandonan, Él es tu porción. Busca refugio, porque Él es el camino no forzado de la gracia. Bendito el Señor. Cuando todos abandonan, cuando te sientas solo, cuando sientas que a lo mejor tus hijos te ganan, busca refugio en Él. Bendito el Señor.
Y luego dice, los justos se reunirán en torno mío por la bondad que me han mostrado. Amados, este es un consejo hermoso de este salmo, porque en medio de las crisis, rodéate de la gente correcta. No te apartes de tu grupo, no te apartes de tus pastores, no te apartes de tus líderes. En ellos está la bondad de Dios para con tu vida. En ellos el Señor ha puesto su abrazo para contenerte en los momentos difíciles. Pero ¿qué hacemos muchas veces nosotros frente al dolor? Arrancamos y nos autoexiliamos. ¿O no es así? Están muy callados, me ponen nervioso. En medio de la crisis, júntate con gente correcta, amado hermano, amada hermana. Porque ellos muchas veces tienen la capacidad de darnos una palabra del Señor y ser levantados y ser exhortados de donde estamos, de ver las cosas desde otra óptica, desde una óptica espiritual que te van a trazar el camino. Por eso no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Céntrate en Cristo Jesús y rodéate de gente correcta. Si hay gente que te hace daño, si hay gente que te hace mal, corta con esa relación. Amados, muchos decimos, pero es que el Señor te iba a todo el mundo. Sí, pero la diferencia es que no era influenciado, Él influenciaba. Pero si hay una amistad que te está mal influenciando y te está desviando y te está dando consejos que sabes en tu corazón que no son correctos, corta esa amistad. Sal de ahí y rodéate de gente correcta. ¿Cuánta gente correcta hay aquí esta mañana? Bendito el Señor. Es por eso que es importante clamar, porque en el clamor vamos a ver a la gente correcta puesta ahí alrededor de nuestra vida. Segundo, adoración, Salmo 57. Y voy como avión para no pasarme. Salmo 57 dice: al director musical, sígase la tonada de no destruyas. Mictán de David, cuando David había huido de Saúl y estaba en la cueva. Y parte David y diciendo allí: ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión de mí, que en ti confío. A la sombra de tus alas me refugiaré. Y para resumirlo, los 4 primeros, en este caso, versículos del Salmo, David se dedica a llorar, a quejarse. Ahí un caso usted lo va a leer en detalle. Me encuentro en medio de leones, rodeado de gente rapaz. Sus dientes son lanzas y flechas y su lengua una espada afilada. Pero hay algo que cambia en el 5, porque dice: pero tú, oh Dios, estás sobre los cielos. Por lo tanto, aquí pasa lo siguiente: desde el versículo 1 al 4 David llora, pero del 5 al siguiente David cambia el tono de su adoración y ya no es una queja frente al Señor, sino que se pone a adorar. Pero tú, oh Dios, que estás en los cielos, tu gloria cubre toda la tierra. Tendieron una red en mi camino y mi ánimo quedó por los suelos. En mi senda cavaron una fosa, pero ellos mismos cayeron en ella. Ahí dice el 7: firme está, oh Dios, mi corazón. ¿Cuánto puede decir eso esta mañana? Firme está mi corazón frente a la circunstancia. Firme está mi corazón este año 2023. Que venga lo que tenga que venir, pero mi corazón está centrado en ti. Esto es una proclama profética, amados míos, para los tiempos que vivimos. No se vienen tiempos fáciles desde ningún frente. Les mentiría si les dijera esto desde aquí. Pero es ahí donde tu proclama profética sobre tu casa tiene que estar firme. Firme está mi corazón, oh Dios. Aleluya. Despierta, alma mía, despierta, arpa y lira. Haré despertar el nuevo día. Es una determinación poderosa adorar, pese a las circunstancias, pese al conflicto, pese a la aflicción. Amados míos, me encanta este salmo porque David cambia de un lenguaje de víctima del proceso a un lenguaje de fe. Aquí se vuelve un león. Despierta, arpa, y levanta los brazos y ordena su alma y le dice a su corazón que está firme, estando escondido con 400 peores que él. Amados, si me ayudan. Bendito el Señor. ¿Saben lo que significa Adulam? Que es la cueva donde David se esconde.
Adulam significa, amados míos, lugar de refugio, lugar de reposo. Y si nosotros ubicamos a Adulam en un mapa, nos vamos a dar cuenta que está extremadamente cerca, a un par de kilómetros de donde David mató a Goliat. ¿Sabes lo que el Espíritu Santo me dice de esto? Es que Dios te lleva a su refugio. Hay veces que Dios va a permitir que te metas a la cueva para recordarte que seguirá matando gigantes contigo, amada iglesia. Así que no te rindas, porque los mismos gigantes que ya ha matado contigo los va a matar nuevamente y aún más grandes. Pero tu corazón tiene que estar firme, pero tu corazón tiene que estar centrado en Él, pero tu corazón tiene que caminar, como dice allí Apocalipsis, aferrarte con todo lo que tienes a la estéfanos de la vida eterna, a la corona de la vida eterna. No transar por nada y seguir adelante para que seas columna del templo del Señor. Bendito el Señor. Póngase de pie, amados míos. Lo poderoso de esto es que aquí no solamente sale solo David de aquí, los 400 también salieron con él, bendito el Señor. No tengo el tiempo para hablar en detalle de eso, pero dice la palabra que habían hombres que le llamaron los valientes de David, que venían precisamente de este tiempo de cueva. Dice la palabra que uno defendió solo frente a un ejército un campo de lentejas. Dice la palabra que otro mató a tantos en batalla que la espada se le quedó pegada a la mano. Dice la palabra que otro viene con un lanzazo y atravesó no sé cuántos soldados como si fueran anticucho del ejército enemigo, con la fuerza que tenía. Dice otro relato que unos de ellos le dieron de beber a David del agua del pozo de sus enemigos. David dijo: tengo sed. Sería increíble tomar agua del pozo de mis enemigos. ¿Qué hicieron estos locos? Se fueron a meter en donde el enemigo, sacaron agua, volvieron y se la trajeron. Y le dijeron: rey. David, cuando la recibe, le dice: no soy digno, y la derramó. Se la derramó en honor al Señor. Porque las victorias, amados míos, que podamos tener tú y yo sobre las circunstancias, son victorias que las vamos a derramar ante la presencia del Señor, porque reconocemos que de Él vienen. Ese es el llamado, amada iglesia. Es por eso que el Espíritu Santo me decía que Catedral de la Alabanza somos quienes le vamos a dar de beber al Señor del pozo de nuestros enemigos. Pero para eso debemos centrarlos en Él. Debemos meternos con todo con el Señor. Debemos santificarnos, debemos consagrarnos. Debemos entender que nuestros procesos son para hacernos visibles como columnas de su templo, para que muchos puedan ver la gloria actuando en este tiempo y en esta generación. Bendito el Señor. Levante su mano allí donde usted está y eleve una adoración al Padre como nunca antes lo haya hecho. Amados, si está cansado, deje su cansancio afuera, amados míos. Si está agotado, déjelo allí. Déjela en el asiento y alabe. Declare firmeza del corazón en el proceso. A lo mejor estás cansado. A lo mejor viniste ya pensando en renunciar. Quizás son las últimas oportunidades que te estás dando. Pero hoy el Espíritu Santo te dice: no es tiempo de echar pie atrás. No es tiempo de echar pie atrás, dice el Señor. Es tiempo de ponerte la corona de vida, de entender que hay un propósito mayor y que tus hijos van a ser testigos del poder de Dios actuando en casa, en la familia, en ellos. Y lo vas a ver con tus ojos, lo vas a ver con tus ojos, lo vas a ver. Y cuando veas eso te vas a derramar ante la presencia del Señor, porque fuiste quien le dio al Padre Santo a beber del pozo de sus enemigos. Ese es el tiempo, amada iglesia, ¿sabes? Los años de cueva te hacen un guerrero de Dios feroz. El proceso te hace un guerrero de Dios feroz. El proceso te vuelve valiente. El proceso pone una espada en tu mano, capacitada para arrasar con el enemigo. Pero si tú no lo crees, amada iglesia, seguirás siendo víctima de los filisteos. Seguirás siendo víctima del gigante que está amedrentándote, que está mostrándote los dientes y que te dice que no hay opción, amados míos.
Eleva una oración, dile al Espíritu Santo allí. Dile: Señor, mi corazón está firme. Yo dispongo este altar. Si tú quieres venir aquí, si tú quieres venir a pasar este lugar, hazlo con confianza, para que el Espíritu Santo haga contigo lo que tenga que hacer. Si hay algo que tenga